línea telefónica la doctora Arlene Ramírez Uresti. Ella es internacionalista del TEC de Monterrey. Doctora, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati, Omar. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores. Doctora, varias lecturas tiene el atentado de Orlando. Una de ellas, el que el enemigo nuevamente esté en casa, pero además esté armado y además con acceso a Internet, donde el radicalismo tiene una fuerte presencia, doctora. Por supuesto. Fíjate que yo creo, Pati, coincido completamente con el corresponsal que daba el reporte hace rato. El enemigo, por supuesto, que está en casa y ha estado mucho antes de que existiera el Estado Islámico o que supiéramos de este fundamentalismo. La verdad es que para el Estado en este momento que guarda la situación del terrorismo en el mundo, pues por supuesto es un refrendo de la gran amenaza que se vive alrededor del mundo. El Internet, lo hemos comentado en otras ocasiones, pues no solamente es un arma ahora poderosísima que expande ideologías que difícilmente se pueden contener. Pero a mí me preocuparía mucho más el tema de la segunda enmienda, porque finalmente estas tendencias ideológicas van a pasar, va a haber una nueva lucha contra el terrorismo, contra otra nueva ideología, y mientras los Estados Unidos no cambie la forma en la que ven la posesión de armas y en la que se aplica la segunda enmienda constitucional, pues difícilmente tendrá los Estados Unidos la posibilidad de llevar a cabo una acción contundente en contra de estos atentados. Si bien es cierto, es el más mortal o el más trágico que hemos conocido en la historia reciente de los Estados Unidos, también es cierto que desde mucho tiempo atrás, incluso a finales del siglo XIX, hay eventos trágicos dado el comercio ilegal de armamento. Claro. Arlene, muy buenos días. Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Desde tu punto de vista, ¿tú cuáles son las líneas o cómo podrías explicarle al auditorio si es o no un ataque terrorista? ¿Qué indicios están moviendo las tendencias? Si fue un ataque homófobo o ya tiene que ver una realidad a tres bandas, es decir, todo tiene que ver. Por supuesto, mira, claro que es un atentado terrorista desde el momento en el que se atenta contra personas inocentes sin aparentemente una causa. No hay una guerra, no hay un ataque, no es una situación de guerrilla, es claramente un ataque terrorista, pero también es cierto que este ataque que vimos el sábado para amanecer el domingo, como bien lo dices, tiene que ver con todos. Es un cóctel ideológico muy interesante porque finalmente estamos hablando de los radicalismos más profundos y de los miedos más antiguos que ha tenido la sociedad norteamericana en términos filosófico-políticos. Claro que hay un sustento fundamentalista, pero no está al 100% ni comprobado, ni podríamos hablar en este momento de que el atacante haya sido parte militante, ¿no?, del Estado Islámico. Lo que sí podemos decir claramente es que es un problema de ideología estructural que no tiene nada que ver que no acaba de salir, no es algo nuevo, no es algo fortuito, y que yo invitaría, por ejemplo, a tu auditorio, Omar, Pati, a que busquen en YouTube un video de Michael Moore, donde habla justamente del surgimiento de los Estados Unidos ideológicamente y del tema de la segunda enmienda, cómo a través de los años y a través de los siglos los Estados Unidos han utilizado este radicalismo ideológico para poder hacer hasta controlar a la población de alguna manera, por decirlo así. Es muy interesante, yo los invito a que lo vean porque muestra, además de forma muy clara y muy sencilla, la forma en la que a través de la historia de los Estados Unidos, el tema de las armas, el tema del miedo, esta cultura del terror para poder controlar a la población y también los miedos más profundos a ciertos grupos minoritarios a lo largo de la historia, y que eso nos ayuda a entender muy bien qué es lo que pasa en algunos momentos de la historia de los Estados Unidos. Así es, doctora, sobre todo que Michael Moore ha sido muy crítico de la idiosincrasia estadounidense. Lo veremos con mucha atención. Arlene, por otra parte, hay quienes dicen que todo esto que sucedió en Orlando va a impactar sin duda en las agendas de los candidatos a la presidencia. Y aquí la gran pregunta también es, bueno, ¿y quién será el más beneficiado políticamente de la desgracia? Por supuesto, lamentablemente este es uno de los hechos que se puede capitalizar políticamente y que de alguna manera en los Estados Unidos el tema del control de las armas ha sido uno de los temas de discurso político electoral más importantes en los últimos años.
Hay que recordar que para estos momentos los Estados Unidos vive no solamente una de las crisis políticas más importantes también de su historia, y que si bien es cierto, los dos posibles candidatos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, estarán tratando de capitalizar, como bien lo dices, la tragedia. Yo creo que va un poco más allá. Vamos a ver cuál es la reacción de las fracciones al interior del Senado, porque sí hay iniciativas muy claras, y que tendrá que haber un cabildeo al interior de los dos partidos políticos para ver cuál es el discurso que más puede favorecer en tiempos electorales. Yo me inclino a pensar que esto de momento se ve como un discurso favorable para el Partido Republicano, pero en la realidad lo que ocurre es que los grupos que no son Native Americans o que no son originarios de los Estados Unidos, es decir, los grupos hispanos, los grupos negros, no, los grupos incluso orientales o asiáticos y de Medio Oriente también, estarán buscando a un candidato que sea mucho más propositivo en los temas no solo de migración, de empleo, etcétera, sino también de asuntos internos como lo es el control de armas. Y por supuesto que ahí Hillary Clinton tiene una amplia ventaja. Los demócratas de manera tradicional han buscado limitar la venta de armamento, han buscado hacer valga la redundancia, una enmienda a la segunda enmienda, y que claramente los Estados Unidos tendrán que buscar en una perspectiva, ¿no?, hacia adelante, cuál es la realidad del contexto social de los Estados Unidos hoy en día. Si bien es cierto, todo este tema del control de armamento sobresale hoy en día por lo que acabamos de vivir, pero la realidad es que esto está en la agenda del Congreso desde hace mucho tiempo y está atorado por los intereses de las grandes industrias y como ya lo hemos dicho también, y tu corresponsal lo contó muy bien, de la Asociación Nacional del Rifle, que además, si bien es cierto, tiene vínculos importantes con ciertos actores políticos, pues claramente hay una vinculación con el Partido Republicano. Así es, Arlen, sin duda alguna. Este tipo de fenómenos, sean o no actos terroristas, mueven la agenda política. Hay que recordar el caso de España cuando fue ese atentado en Atocha, en la línea de metro de Atocha, cómo detonó y cambió inmediatamente las tendencias electorales y le dio el triunfo en ese entonces a José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora vamos a ver cómo impacta también en el electorado, sin duda alguna moverá la agenda. Muchísimas gracias, Arlen, te mando un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre, Pati y Omar, un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy buenos días.